buenas tardes por los hermanos que están en Europa, que ya es de tarde para ellos. El tema que trataremos hoy se denomina Karma como oportunidad formador del carácter de los hombres. Este tema tiene tres subtemitas, digamos. Este subtema, el primero es la relación entre pensamiento y la formación del carácter. El segundo es el hombre, es su propio legislador, dispensador de recompensa y castigo. Y el tercero es cómo se relaciona el destino con la voluntad. Bueno, el equipo está compuesto por 2 matrimonios y somos de la ciudad de Rosario. Somos Elsa Cariza y José Carlos Bobrovsky y Martín Paz, mi esposo, y quien les habla, Emilce Barrera. Les quiero contar que en Rosario somos 4 ramas y todo el trabajo de la casa, de la difusión, se realiza entre miembros de las 4 ramas, ¿sí? Bueno, a la tarde vamos a trabajar las preguntas que tienen en el cuadernillo y sin demorarnos más, pasaríamos a la meditación, que nosotros la hemos grabado por a veces ruidos inconvenientes que pueden suceder en la mañana, está grabada, pero bueno, ahí pasamos a la meditación. Nos sentamos correctamente en las sillas. O, si usted lo prefiere, en el piso, con las piernas cruzadas. Si se sienta en las sillas, adopta la postura egipcia, con la espalda derecha en ambos casos, con las manos sobre los muslos, y si está en una silla, con los pies extendidos sobre el piso. Tomamos conciencia de dónde estamos, de la habitación en la que estamos y de nosotros mismos en la habitación. Sin dejar la posición, relajemos los músculos, relajemos los brazos, las piernas, la espalda y el tronco. El cuello, la cabeza. Permitan que toda tensión salga de vuestro cuerpo. Revisamos otra vez todo el cuerpo y relajamos toda tensión. En su propio ritmo, respiren algunas veces profundamente. Inspiren lentamente. Exhalen lentamente. Dejen su respiración volver a su suave ritmo normal. Un poco más profunda y un poco más lenta que de costumbre. Respiren suavemente. Si no lo han hecho todavía, cierren los ojos.
Relájense interiormente. Dejen de lado toda la excitación, precipitación, ansiedad. Permanezcan en calma, pacíficos. Así aquietamos todas nuestras emociones. Dejen también vuestras mentes en calma. Dejen vuestros pensamientos aquietarse. Tomen conciencia interiormente. Asuman el control de vuestros cuerpos, vuestros sentimientos, vuestras mentes. Siéntanse en control, suavemente, tranquilamente. Mantengan esta tranquila posesión de vosotros mismos. Simplemente sean vuestro interno, fuerte pero suave ser. Sean simplemente vuestro ser. Relájate y mira en lo profundo de tu propia naturaleza. Mira los pensamientos que vienen y van. No te aferres a ellos. No los rechaces. Simplemente vigílalos. Los pensamientos no son tú. Ellos van y vienen como nubes que surcan el amplio cielo azul. ¿Quién eres tú? Tú eres el que vigila. Hay espacios entre las nubes y los pensamientos. Y más allá está la infinitud del espacio. Es el espacio el que observa. Es el espacio el que vigila. El espacio eres tú. En lo profundo de la conciencia de cada uno hay silencio. Más allá de todos los pensamientos, más allá de todas las emociones, más allá de todos los intereses ordinarios, yace el silencio. No pienses en el silencio. Sed el silencio. El silencio eres tú. Los acontecimientos de cada día
van como cisnes, nadando sobre un amplio lago quieto, dejando su estela a medida que nadan. Pero más allá de la superficie, en su profundidad, hay silencio e imperturbable paz. Tú eres el silencio, tú eres la paz. Nos preparamos para volver a nuestro ser personal. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo sobre la silla o sobre el piso. Podemos mover dedos de pies y manos. Podemos respirar profundo. Y cuando lo deseemos, podemos abrir los ojos. Muchas gracias. Bueno, si la imagen la quieren, después me la piden. Sociedad Teosófica de Rosario y mandan un messenger y se la mandamos. Bueno, ahora vamos a la presentación. Está todo con diapositivas, cada uno de los subtítulos. La primera parte comenzamos. La ley de acción comprende 3 leyes subalternas. Si bien esto está mencionado porque el tema que toca es lo que se relaciona con el pensamiento, o sea, la primera ley subalterna. Esto está sacado por quienes quieran profundizar de lecturas populares de teosofía de Annie Besant, esta parte. Entonces, la primera ley subalterna es que el pensamiento es la fuerza constructiva del carácter y que cada uno es según piensa. Y después vamos a ver cómo, esto lo vamos a desarrollar un poquito. La segunda y la tercera las vamos a mencionar. La segunda, ahí está, que la fuerza llamada deseo o voluntad, 2 modalidades de la misma fuerza, liga a la persona con la cosa deseada y la mueve a ir al lugar donde puede encontrarla para satisfacer su deseo. Bueno, de esto lo único que me gustaría aclarar es que si bien esto existe, digamos, el deseo nos va a llevar a ser satisfecho, no siempre lo que deseamos es lo más sabio, digamos, no siempre lo que deseamos es lo que realmente nos va a beneficiar. Y hay un dicho que expresa o retrata esta cuestión y dice: cuando los dioses quieren castigar a los hombres, escuchan sus deseos. Bueno, solamente cuando nos volvemos más sabios, ya aparece más la voluntad de lo interno. El tercer ley subalterna es que la dicha o infortunio de que seamos causantes en el prójimo nos allegará respectivamente dicha o infortunio. Bueno, esto no necesita mucha explicación, ¿no? Esto es bastante conocido, digamos. Sabemos que lo que producimos a los demás es lo mismo que nos va a volver. Bueno, para introducirnos en el
tema específico que el pensamiento forma el carácter. Esto también es de Annie Besant. Lo podemos corroborar, nos dice ella, por propia experiencia. Y que toda ley de la naturaleza uno la puede comprobar en su experiencia individual, observarlo en sí mismo. Y que quien desee probar si esta ley realmente funciona, que lo pruebe. Entonces, las indicaciones serían que para cuando querramos eliminar una flaqueza, por ejemplo, acá hay un ejemplo, la irascibilidad, alguien enojado, no hay que pensar en esa flaqueza de la cual uno se quiere deshacer, sino que tiene que pensar en la virtud opuesta. En este caso podría ser la armonía, el estado de bienestar, digamos. Y la recomendación es que uno tiene que pensar cada mañana o todos los días, puede ser un horario determinado, todos los días, pero no pensar un día sí, otro día no, o un día media hora. Esto es igual que la meditación, tiene que ser regular, porque si no, es como marcar el paso de un soldado. Y otra cosa es que no importa qué cosa pensemos de la virtud, sino que pensemos en esa virtud. Podemos imaginarnos teniendo esa virtud o pensando en personas que tienen esa virtud, ¿sí? Dice que se puede construir el carácter con tanta precisión como el albañil levanta ladrillo tras ladrillo una pared. Bueno, esto de los cartelitos es una idea que en algún momento apareció, que uno puede poner cartelitos con la virtud que quiere desarrollar y entonces la ve continuamente y es como que entra en la mente, digamos. Bueno. Acá lo que vamos a ver es cómo se genera el pensamiento. Esta parte está sacado, creo que está sacado del libro Karma de Annie Besant. Es todo de Besant. El libro Karma es muy interesante también. Dice que todo pensamiento humano, al desarrollarse, pasa al mundo interno y se convierte en una entidad activa y se va a asociar con un elemental. Esto es, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos elementales. De modo que el pensamiento cobra una vida más activa, ¿no es cierto?, de lo que nosotros creemos. Un pensamiento bueno entonces se convierte en una fuerza activa y benéfica y uno malo como un maléfico demonio. De hecho hay un libro de Annie Besant y Liv Bitter que se llama Formas de Pensamiento y allí están las distintas formas de pensamiento de acuerdo a si el pensamiento es positivo, benéfico, bueno o negativo. Así, de esa manera estamos poblando nuestro ambiente con un mundo de nuestra creación, llenos de los brotes de fantasías, deseos, impulsos. Bueno, y acá vemos en la cabeza de un niño cómo va creando su ambiente. Al actuar la mente en el plano mental inferior, genera imágenes o formas mentales, también llamadas formas de pensamiento. La imagen mental formada por el humano por medio de la mente, pone en vibración ese ambiente mental. Y estas vibraciones descienden al plano astral. Allí, transmutadas en colores y sonidos, atrae a los elementales que están sintonizados con las respectivas vibraciones. O sea que se genera en el plano mental, baja la forma de pensamiento al plano astral y allí se pone en contacto con el elemental de acuerdo a la vibración que tiene. Así, ángeles y demonios de nuestra propia creación pueblan nuestro ambiente y son causa de dicha o infortunio para nosotros y para los demás. Bueno, las formas de pensamiento están ligadas con su creador por una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él y cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, determinan un definido hábito mental
a manera de molde en el que se vierte fácilmente el pensamiento. Esto es algo que si uno está atento lo puede observar en sí mismo. Puede darse cuenta cuando hay un pensamiento determinado que se repite. Y podría llegar a darse cuenta del tema cuando tenemos un hábito mental. Eso es lo más importante. Si a un individuo de esta manera, cuando se presenta el hábito mental que se forma como un molde, hace que cuando aparezca una nueva idea, solo se puede ver a través de ese ambiente mental que tenemos o de ese hábito mental o determinada... A ver, no me voy a adelantar. Exacto. Los pensamientos entonces que mantenemos se convierten en una estructura a través de la que miramos. Y la pregunta, que después la podemos trabajar a la tarde, es cómo nos damos cuenta de que estamos mirando condicionados por un determinado pensamiento o determinado hábito mental. Esto lo pueden tener en el día pensando a ver cómo es esto para después trabajarlo a la tarde. Cuando uno se da cuenta, esto es una forma de repreguntar algo similar, cuando uno se da cuenta de que un pensamiento o una forma de pensar distorsiona o colorea nuestra visión de la realidad, acá ya uno se ha dado cuenta de eso. ¿Qué es lo que hace que uno se dé cuenta de eso? ¿Por qué uno se da cuenta en determinados momentos y en otros no? Bueno, ¿puede uno observar y mirar sin que se haya involucrado el pensamiento? ¿O es que en realidad solo hay verdadera observación cuando el pensamiento cesa? Esto les va a recordar seguramente a Krishnamurti. Bueno, y acá pasamos a lo que nos dice Radha Burnier en el libro Comentarios a Luz en el Sendero. Este es un libro muy interesante, muy iluminador. Y esto está copiado textualmente porque la verdad que es sin desperdicio. Ese ver, dice, darse cuenta, se realiza con una parte diferente de nuestro ser. La palabra parte, en este caso, no satisface mucho. Podríamos decir que no es la mente la que ve, sino que es algo más. Cuando uno realmente ve, observa, entonces eso que ve desaparece. Porque, utilizando términos teosóficos, cuando un principio de la constitución del hombre está funcionando, el otro deja de funcionar. Y acá presenta un ejemplo. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo totalmente intelectual, nuestro cuerpo está quieto, está tranquilo, pero si nuestro cuerpo está activo, nuestro intelecto no está funcionando al mismo tiempo, porque, por ejemplo, no se puede jugar al fútbol y al mismo tiempo estar elaborando un problema mental, un problema matemático, por ejemplo. Si uno está trabajando seriamente a nivel intelectual, automáticamente el cuerpo físico se aquieta. Son dos principios distintos. Entonces, se hace una analogía. Entonces, en esa analogía, lo que nos dice que cuando realmente existe el ver, la mente está en un estado de quietud. Y Radha dice, porque ese ver puede que sea realizado por Buddhi, por el principio superior al principio mental. Es un principio espiritual. Cuando Buddhi está funcionando, o Buddhi, o a veces le decimos intuicional, un principio intuicional que sabe que sabe. Cuando Buddhi está funcionando, la mente está quieta. Bueno, y la última diapositiva, si uno ve que la ambición existe realmente, entonces la ambición decae y muere. Esto es interesante, este planteo, porque a veces decimos que cuando vemos tenemos que hacer el cambio, pero el cambio, si uno ve enteramente el mecanismo, si uno ve enteramente la cuestión dentro de uno, entonces el cambio es automático. Si ese cambio no se produce es porque en realidad no estamos viendo completamente la cuestión. Tendremos que seguir tratando de mirar.
Y dice así: cuando en una habitación oscura se enciende la luz no tiene absolutamente nada que ver con la dispersión de esa oscuridad. Cuando hay luz, desaparece la oscuridad. Cuando existe el ver, no hay problemas. El problema puede surgir nuevamente cuando ese momento de ver desaparece. Y esto es interesante. Otra aplicación de esto es que cuando uno tiene un problema, cree que lo puede resolver pensando. Y muchas veces ese pensar y pensar se transforma en una cavilación, o sea, donde automáticamente la mente vuelve sobre el problema sola y vuelve a pensar. Y eso hace que estemos como más oscurecidos en realidad. Por eso esto de como ponerlo en manos de Dios o ponerlo en manos del maestro, hace que lo apartemos de nuestro pensamiento y pueda aparecer esa respuesta al problema que tengamos a través de ese aspecto búdico o intuicional. Bueno, esta sería mi parte. Ahora va a seguir José Carlos y Elsa y José Carlos, con la segunda parte. Bueno, buenos días a todos. Hola. Gracias por estar. Nos ha tocado esta segunda parte, donde dentro de la doctrina de karma vamos a desarrollar el tema que el hombre es su propio legislador, dispensador de recompensa y castigo. Así que nos hemos apoyado en algunas imágenes que vamos a tratar de seguir. En ese sentido, hemos tomado para este trabajo conceptos de la Biblia, de la Carta de los Mahatmas y los libros de Annie Besant titulados Karma y la vida teosófica. Referente a esta imagen que hemos encontrado, la verdad que representa la acción que este sujeto está desarrollando y que tarde o temprano tendrá una consecuencia. Así que representa realmente justamente una síntesis del tema que nos ocupa. Sí, yo creo que más gráfico no podría ser. Sencillo. Si hay algo que nos enseña con toda claridad la doctrina del karma, es que el hombre es su propio legislador, dispensador de recompensa y castigo. O, en otras palabras, según la conocida frase, es el arquitecto de su destino. No hay ningún destino más que el que nosotros mismos decidimos. No hay condenación ni salvación, excepto la que nosotros mismos nos creamos. Si leemos en la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 2, Jesús nos dice: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ya hemos visto que karma es una ley universal, eterna, inmutable. Sus efectos son de una equidad, sabiduría e inteligencia absolutas e infalibles. Equidad significa que deja a cada causa, grande o pequeña, resolver sus efectos inevitables. No puede tener ira ni misericordia. Es una ley retributiva que premia y castiga con igual
imparcialidad. Leemos en la carta 27 de los Mahatmas a Sinet: la causa más insignificante producida, aunque sea inconscientemente y por el motivo que sea, no puede ser anulada, ni sus efectos obstaculizados en su marcha. Y la carta 16, en un párrafo, nos dice: el nuevo ser es recompensado y castigado por los actos meritorios y por las infracciones del antiguo ser. El karma representa un libro registro en el cual todos los actos del hombre, buenos, malos o neutros, son cuidadosamente anotados en su deber o en su haber por él mismo, por así decirlo, o mejor dicho, por sus mismas acciones. Sí, acá el efecto del boomerang es muy representativo. Sí, lo que lanzamos luego. La doctrina del karma no ofrece excusa para las acciones culpables y necesita una verdadera determinación personal. En los dominios de la justicia eterna, la ofensa y el castigo están inseparablemente conectados como un mismo hecho, ya que en el mismo momento en que se produce el desequilibrio, karma tratará de restablecerlo. Cuando se produce la causa, automáticamente queda determinado el efecto, que puede manifestarse en forma inmediata o en algún momento en el tiempo. Justamente nuestro secretario general hizo alusión a un conocido proverbio chino: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y tiene su correlato científico experimental. Científicamente, este simple hecho dio lugar a la teoría del caos que matemáticamente explica el mismo concepto. Pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. La idea germen del efecto mariposa es que la secuencia interminable de hechos aparentemente desencadenados entre sí acaban por tener consecuencias completamente impredecibles. Si imaginamos, por ejemplo, un universo dividido en dos, y en uno de ellos introducimos una variable, por ejemplo, el sutil aleteo de una mariposa o la variación de cifras en decimales, cada una de las partes de ese universo reaccionará de forma distinta a los cambios y evolucionará de forma diferente e imprevisible. Esta teoría explica el comportamiento de la naturaleza y del cuerpo humano. La trayectoria de una gota de agua que puede caer en distintas posiciones, de una pelota que tiremos por un tejado, o el comportamiento aleatorio de un péndulo doble. Un péndulo simple tiene una trayectoria conocida, pero cuando le agregamos una variante, como otro segundo péndulo asociado o un tercero, allí la cosa cambia totalmente. Entonces, la gran pregunta que nos llama, dice: ¿podrá el aleteo de una mariposa causar un huracán? Todos nuestros actos y decisiones están conectados y la posibilidad de intervención, de interrelación, son impredecibles. Aquí vemos lo que nos pasa hoy en día, justamente
que será probablemente ejemplo para la tarde, cómo la acción de cada uno de nosotros interactuó en el medio ambiente, el hecho simplemente de no transitar, de no movernos tanto, aquietó las aguas, se volvieron transparentes, pudimos ver el fondo de algunos ríos, de algunos arroyos, vemos los peces, vemos todo mucho más tranquilo, las ciudades donde el cielo se volvió a ver, terminó todo el smog que hubo por años, que supimos conseguir. O sea que simplemente el trabajo de cada uno de nosotros es importantísimo y nos queda como tarea para cuando salgamos de eso. Pensemos cómo nuestros actos, palabras y pensamientos pueden afectar el equilibrio y la armonía del universo. Y pensemos también cómo esos actos, palabras y pensamientos pueden afectar nuestra propia evolución. Es el karma o nuestras antiguas acciones lo que nos reintegra a la vida terrenal. Siempre que la acción esté gobernada por motivos materiales y egoístas, los efectos de esa acción deben manifestarse en los renacimientos físicos. Solo el hombre perfectamente altruista puede eludir la gravitación de la vida terrenal. Muy pocos han conseguido esto, pero esta es la meta de la humanidad. La doctrina secreta nos dice que esta meta no se alcanzará en tanto que no hayan sido definitivamente reajustados los efectos producidos por el hombre al perturbar el más insignificante átomo del mundo infinito de armonía. Porque en definitiva, el único mandato del karma es la armonía absoluta en el mundo de la materia, como en el mundo del espíritu. Aquí vemos justamente que la doctrina secreta nos dice exactamente lo que está pasando. Por lo tanto, no es el karma lo que recompensa o castiga, sino que somos nosotros los que nos recompensamos o nos castigamos según que trabajemos con la naturaleza o en contra de ella, obedeciendo las leyes a las que se apoya esa armonía o quebrantándolas. Todo el dolor y el sufrimiento son, por lo tanto, el resultado de la falta de armonía. Y la única y terrible causa de la perturbación de esa armonía es el egoísmo de una forma u otra. Ahora vemos qué pasa si el hombre toma la ley en sus propias manos. La doctrina del karma nos dice que es una acción sacrílega. El hombre que toma venganza y se niega a perdonar todas las heridas, solo se lastima a sí mismo. Como karma seguramente castigará al hombre que lo perjudicó, al tratar de infligir un castigo adicional a su enemigo, él, en lugar de dejar ese castigo a la gran ley, solo genera una causa para la futura recompensa de su propio enemigo y un castigo futuro para sí mismo. Creer en el karma es la razón más importante para aceptar con templanza y buena disposición todo lo que nos sucede en esta vida. También es un gran incentivo para ir cimentando un próximo renacimiento que favorezca nuestra evolución espiritual. Annie Besant nos dice en su libro La vida teosófica que una recta comprensión del karma es un estímulo para esforzarse.
En cualquier momento podemos cambiar aspectos de nuestro destino si sabemos adaptarnos a las circunstancias y tomar las decisiones correctas. El navegante que va contra el viento no puede cambiar la dirección de éste, pero sí puede cambiar la posición de las velas. La dirección del bote depende de la relación de las velas con el viento, y manejándolas con destreza se puede navegar contra el viento. Si no podemos cambiar nuestro destino, cambiemos nosotros mismos y encarémoslo desde un ángulo diferente. Entonces, cuando el hombre comprende la ley, la manera de obrar del karma y la acepta, elige su camino con un cuidado especial. Sabe que está trabajando para la eternidad. Actúa de acuerdo a un proyecto bien meditado, definido. No gasta tiempo en intentos inútiles. De aquí la rapidez con que se pasan los últimos grados de la evolución, los progresos sorprendentes, casi increíbles, que hace el alma fortalecida en su edad madura. Nuestro deber como estudiantes de filosofía y conocedores de la ley de karma es prestar suma atención a nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Tenemos una responsabilidad mucho mayor que quienes desconocen de esa ley. Esto es fundamental. Sí, nuestro trabajo. Nos dice Lidwitter: nunca olvidéis que lo único importante es que se realice la obra de los maestros. Si nos colocamos al nivel de la ocasión que se nos depara, debemos limpiarnos de toda herrumbre y desprendernos de nuestros siniestros egoísmos y olvidarnos, alentando buenos sentimientos por todos los medios posibles. Si oímos hablar mal de alguien, sea de nación o de individuo, expongamos el aspecto contrario. Contrarrestemos el mal por la expresión del bien, no dando falsos informes o conceptos, sino interpretando los hechos bajo el mejor aspecto posible. Nuestra obra consiste en suavizar la máquina para que se mueva con mayor facilidad y en neutralizar los rozamientos de suerte que favorezca a la armonía en el mundo exterior. Resumiendo el concepto de karma, toda acción da como resultado una consecuencia en el mundo material y espiritual. Estamos recorriendo un largo camino en nuestra evolución. No solo determinamos nuestro destino, sino que también somos partícipes en el destino de la humanidad y en la armonía del universo. Bueno, con esto damos por finalizado esta segunda parte y pasamos entonces a Martín Paz sobre el punto siguiente. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto, Martín. Bueno, vamos a compartir pantalla. Tenemos lo que es nuestra última diapositiva para el día de hoy. Y empieza con el tema destino y voluntad. Lo que en realidad queremos hacer es establecer la relación entre destino y voluntad. Y para esto vamos a comenzar con una frase que me gustó mucho, que hace de esta relación parte de la vida cotidiana, no como algo abstracto. Y es de Stephen Hawking. Dice: me he dado cuenta que incluso las personas
que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados de la calle antes de cruzar. Creo que eso nos refleja en qué punto nosotros, nuestro comportamiento está más allá de la creencia. Para comenzar vamos a ver cuál es el concepto de la palabra destino, comenzando con el punto de vista filosófico. Originalmente la palabra destino tenía un concepto que venía de la raíz latina fatum, que significa fatalismo. En ese momento significaba destino, no tanto como en la acepción que le damos hoy. Y para esto nos vamos a ayudar con una ilustración que tiene que ver con la mitología griega. Si pueden ver ahí, hay 3 hermanas que son hilanderas, que se llaman las Moiras. Las Moiras eran equivalente a lo que nosotros llamamos destino. Si vemos la primera, tiene un carretel o una madeja. La segunda es la que toma la medida del hilo. Y la tercera es la que corta el hilo. Ahora vamos a ir viendo cuál es la función. En el sentido corriente, en el sentido que se está dando actualmente, el fatalismo se refiere a la creencia en que los hechos son dirigidos por causas independientes de la voluntad humana. Luego, con el tiempo, este fatalismo ha ido cambiando en algunas corrientes del tipo filosóficas como determinismo, que postulan la concatenación de eventos según el principio lógico de la causalidad. O sea, un evento sigue al otro, como mostraba José Carlos hace un ratito, y por lógica y de forma causal va generando los eventos posteriores. Volviendo al tema de las Moiras, para nosotros quizás sea más cercano lo de las Parcas, que tiene que ver con la mitología romana. Las Parcas, nosotros le hemos dado otra acepción. En este caso también son 3 hermanas. Y en la mitología romana se llamaban, en plural, las Parcas. Eran la personificación del destino. Controlaban el hilo de la vida de cada mortal. Y eran consideradas las diosas del destino. Estas 3 hermanas personificaban el nacimiento, la vida y la muerte. Como dijimos antes, esta personificaba el nacimiento, que es la que tiene el carretel. La otra es la que establece el límite de vida. Y la tercera simboliza la muerte. Por eso nosotros a la tercera, que en realidad se llama Morta, que es el nombre de esa hermana, que significa muerte, nosotros la llamamos la Parca, en singular. Dicen que escribían el destino de los hombres en las paredes de un enorme muro de bronce, y nadie podía borrar lo que ellas escribían. Las 3 se dedicaban a hilar, medían la longitud de la vida y cortaban el hilo con una tijera. Este corte fijaba justamente el momento de la muerte. Ellas hilaban lana blanca y entremezclaban hilos de oro e hilos de lana negra. Los hilos de oro significaban los momentos dichosos de la persona y la lana negra los periodos tristes que iba a transcurrir. Una de las cosas a tener en cuenta, que si bien en toda esta relación filosófica con la palabra destino, fatalismo, determinismo, los estoicos en su momento creían que o estimaban que la expresión de fatum, que sería destino, era una razón divina, no como impulso irracional, sino como la expresión del orden impreso en el logos. Ahora vamos a ver
¿Cuál es el concepto teosófico de destino? Y vamos a comenzar justamente con un poco lo que se hablaba ayer de los lipicas. Los lipicas se relacionan con el destino de cada hombre, pero no de modo fatalista, justamente, porque el futuro, lo mismo que el pasado, está siempre vivo en el presente. Los lipicas, o significa la palabra lípica, en una de sus acepciones, los registradores celestes. Serían los registradores del karma, como habitualmente los conocemos, y son aquellos que llevan un registro fiel de cada palabra, cada acción y aún de cada pensamiento del hombre en su vida en la tierra. El karma, nos dice Blavatsky, no crea ni designa nada. El hombre es quien traza y crea las causas, y la ley kármica ajusta los efectos. Y este ajustamiento no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a recobrar su posición primitiva. Y este es el concepto de armonía. Un poco lo que explica Besant es justamente si uno empuja una rama de un árbol y después la suelta, esa rama va a volver a su posición inicial. Desde el punto de vista filosófico, la voluntad es la propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con una intención de un resultado. Esa es un poco la definición de lo que significa voluntad. La voluntad opera principalmente en dos sentidos. Uno, que podríamos llamarla de manera espontánea, debido a la motivación y al convencimiento de realizar algo. Es un impulso que surge de la persona por realizar algo. Y otra que es de forma consciente, que tiene que ver con el esfuerzo o la obligación de realizar determinadas cosas. Por ejemplo, me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, uno conscientemente hace el esfuerzo por una obligación y eso es una de las formas de que se expresa la voluntad. En cambio, si hay algo que me nace espontáneamente porque me gusta, justamente esa es la otra forma que tiene de operar. Y en la filosofía también vamos a incluir a Kant, que él nos trae otra, podríamos decir, otra variante de la voluntad, y él distingue entre la voluntad humana, que está sujeta a las inclinaciones personales, y él le llama la voluntad santa, es decir, una voluntad absolutamente incondicionada. Y esto hay que trabajarlo un poquito más, porque él dice que este tipo de voluntad, aunque sea incondicionada, no es buena en sí misma, sino únicamente cuando actúa teniendo como base el deber. Un poco la distinción que él hace es cuando puede que sea incondicionada, pero uno esté quizás ayudando a alguien solo por azar o por casualidad. En cambio, cuando uno tiene el deber, como si fuera un karma yogi, el karma yogi lo hace sin condicionamiento, sin esperar nada a cambio, pero también en su base profunda existe el deber. Y un ejemplo que nos da es la ética, por ejemplo, hace que una persona haga lo correcto por propia convicción. No necesita un impulso para hacerlo. Contrario a la acción moral, que lo hace para evitar el castigo o condena social. Entonces ahí se agrega una tercera forma que la vamos a incluir también en el resumen final. El concepto teosófico de voluntad tiene que ver con la voluntad como principio eterno. No es espíritu ni sustancia, sino ideación. Es lo que gobierna la manifestación y es la esencia animadora de este movimiento eterno. Eso es lo que en el concepto teosófico se define como voluntad. De hecho, es la expresión misma del logo desde su nacimiento. La voluntad, al igual que las demás fuerzas, es septenaria en sus grados de manifestación.
o sea, se manifiesta en los 7 niveles de la creación. Y como para resumirlo, podemos decir que a nivel del ser superior, que es Atma, Buddhi, Manas, se manifiesta como voluntad divina. Es la universal tendencia armónica que actúa por medio del Manas superior. Y a nivel de la personalidad, sería el cuerpo físico, y Kama Manas se manifiesta como deseo. Manifestándose como deseo, atraemos a nosotros o repelemos los objetos que nos rodean, aquello que deseamos apasionadamente o rechazamos de un modo resuelto. Esto es la mayor de las veces. Nosotros nos movemos con su grado más bajo, podremos decir así, de voluntad, que está muy relacionado con el deseo, que proviene directamente de Kama Manas y parte de las sensaciones del cuerpo físico. Cuando nosotros tendremos que tender a esa voluntad divina que proviene del Manas superior. Un poco como resumen, podemos decir que la relación entre destino y voluntad en algún punto se toca. Podemos decir que hay una intersección, si bien hemos visto definiciones que nos dicen en parte que muchas de las cosas ya están predestinadas o ya están definidas de antemano, pero hay otra parte también que nos dice que con nuestra voluntad nosotros las podemos guiar o las podemos cambiar. Entonces, evidentemente, en algún punto hay una intersección. Y ahí es donde hablamos de fatalismo, de determinismo, del karma y, por qué no, también de la palabra dharma. Y del lado de la voluntad espontánea, que era el impulso o deseo, la voluntad superior, que tiene que ver con una voluntad consciente, la voluntad no condicionada, y todo esto nos lleva a la acción. La acción podemos decir que tiene que ver básicamente en lo que es nuestro nivel con el quiero hacer, que se define como la atracción o repulsión hacia un objeto o persona. Yo quiero o no quiero, eso está más relacionado, como decíamos antes, con lo que es el deseo o con el impulso espontáneo. Pero también está lo que puedo hacer, que tiene que ver con las posibilidades o limitaciones con las que uno nace, o en el ambiente en el que uno se va desarrollando a través de su vida. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no, sea por limitaciones físicas o de otro estilo, pero también tiene un condimento de destino o de karma, en lo que yo puedo hacer. Y como tercer punto es lo que debo hacer, pero el deber en el sentido más elevado, como decíamos antes, como un karma yogi o como esa voluntad santa que hablaba Kant. Y tiene que ver con el sentido ético y con la misión que nosotros traemos en esta vida, y ahí donde viene la introducción de la palabra Dharma. Hay muchas cosas que yo he venido a hacer o que nosotros venimos a hacer a esta vida, a cumplir, y es parte de nuestro deber, y para eso seguramente traemos las herramientas adecuadas o las limitaciones de cada caso que nos permitan desarrollar esas herramientas para poder cumplir con ese mandato. Un poco para terminar, también tomando una de las frases que cita Blavatsky, que es en este caso de Van Helmont, nos dice que la voluntad es el primero de todos los poderes. La voluntad es la propiedad de todos los seres espirituales y se muestra en ellos tanto más activamente cuanto más libres de la materia están. Bien, hasta aquí lo que es mi parte. Le queremos agradecer a todos, de parte de Elsa, Milce, José Carlos y Martín. Bueno, no sé si podríamos hacer, porque las preguntas, los comentarios,
van a ser a la tarde, a las 6:30 de la tarde, hora argentina. Yo lo que haríamos sería la invocación, la vida oculta, para cerrar el trabajo de esta mañana, y después cuando se corte el live en Facebook, por ahí a lo mejor los hermanos podemos saludarnos y quedarnos a charlar un ratito, si quieren, quienes quieran. ¿Sí? Bien, vamos a la invocación. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que Él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Bueno, muchas gracias.